Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. El Hospital Militar de San Lorenzo se alzaba en el borde de la ciudad como un gigante dormido. Durante la guerra, había sido un lugar de vida y muerte, pasillos interminables, quirófanos llenos de luz blanca y salas donde los heridos esperaban, a veces sin esperanza, a ser atendidos. Después del conflicto, el hospital cerró abruptamente. La administración lo abandonó sin limpiar los registros ni desechar los equipos. Con los años, se convirtió en un edificio fantasma que la ciudad evitaba. Martín, un periodista especializado en crónicas de lugares olvidados, llegó al hospital en un otoño gris, con la intención de investigar los rumores que circulaban entre antiguos soldados y vecinos. Se decía que, en los sótanos, se realizaban procedimientos secretos y que algunos pacientes desaparecían sin dejar rastro. Martín no era supersticioso, pero sentía un respeto instintivo por la historia que estaba a punto de desenterrar. La entrada principal estaba tapiada con tablones podridos y cadenas oxidadas, pero un lateral ofrecía una ventana rota. Martín la cruzó con cuidado, evitando cortarse con los vidrios. Dentro, el aire olía a humedad y a óxido, y cada paso que daba levantaba nubes de polvo. Los pasillos estaban repletos de marcas de humedad, manchas oscuras en las paredes y techos que goteaban lentamente. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de su propia pisada. Martín comenzó a tomar notas y a fotografiar cada detalle. En el vestíbulo principal había un tablero con nombres y fechas de pacientes, algunos tachados y otros con anotaciones ilegibles. Entre ellos, algunos nombres eran demasiado recientes para pertenecer a la época de la guerra. «Esto no tiene sentido», murmuró. Se adentró en el ala de quirófanos. La luz de su linterna rebotaba en los azulejos rotos y el metal corroído de mesas y camillas. Sobre una de ellas había restos de etiquetas médicas amarillentas y frascos con líquidos evaporados. Todo parecía haber quedado de manera precipitada. La sensación de abandono se mezclaba con algo más, un rastro de vida que parecía haberse detenido de golpe. En el pasillo contiguo encontró una puerta que daba al sótano. La madera estaba carcomida, pero cedió al empujón. Las escaleras descendían a un espacio oscuro y húmedo con un olor penetrante a tierra mojada y productos químicos antiguos. Martín encendió su linterna y avanzó lentamente. Allí, entre cajas de archivos y frascos etiquetados con nombres y fechas, encontró un cuaderno con hojas amarillentas. Estaba escrito a mano por un médico, cuya firma se repetía en varios documentos del hospital. Las notas eran precisas y frías, describiendo tratamientos y procedimientos experimentales aplicados a los pacientes más graves. Algunas frases le helaron la sangre: paciente sin identificación, sedación prolongada y aislamiento, observación de reacciones ante estímulos verbales y auditivos. No se ha registrado recuperación, mantener en secreto. Martín notó que los registros abarcaban años después de la guerra, con fechas que coincidían con desapariciones no documentadas en archivos civiles. Todo indicaba que el hospital no solo había tratado a los heridos, sino que había ocultado algo más oscuro, algo que la ciudad y las autoridades habían preferido olvidar. Al intentar levantarse para explorar más, escuchó un crujido detrás de él. Giró rápidamente, pero el sótano estaba vacío.
La linterna iluminaba únicamente cajas apiladas y frascos polvorientos. Un escalofrío recorrió su espalda. El silencio volvió, pero ahora no era un silencio normal. Parecía cargado, como si las paredes guardaran algo que no quería ser descubierto. Martín decidió subir de nuevo. Mientras ascendía las escaleras, creyó escuchar un susurro lejano, apenas audible, palabras incomprensibles que se desvanecieron tan rápido como habían surgido. Cuando llegó al vestíbulo principal, se dio cuenta de que la ventana por la que había entrado ya estaba cubierta de sombras profundas, como si el edificio quisiera retenerlo dentro. Afuera, el viento movía las hojas secas, y Martín comprendió que el hospital no solo estaba abandonado, estaba vivo en su silencio, y cada rincón parecía esperar a que alguien descubriera su historia. Esa noche, Martín no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada detalle, los frascos, los cuadernos, las anotaciones del médico. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que, cuanto más se adentrara en la verdad del hospital, más cerca estaría de comprender por qué tantas personas desaparecieron entre sus paredes. Al día siguiente, Martín regresó al hospital con más equipo: linterna potente, cámara de vídeo y grabadora de sonido. El cielo estaba gris y el aire cargado de humedad daba una sensación de opresión. La entrada lateral seguía abierta, como si el edificio lo estuviera esperando. El vestíbulo principal le pareció aún más inquietante a la luz del día. Cada mancha de humedad, cada grieta en el techo, cada marco vacío en las paredes parecía cobrar vida bajo su mirada. Martín comenzó a grabar, describiendo el estado del hospital: pasillos polvorientos, escaleras carcomidas, quirófanos desmantelados. Decidió explorar el ala este, que en los mapas antiguos estaba destinada a los pacientes más graves y aislados. Los pasillos olían a moho, a medicamentos antiguos y a algo indefinible, metálico, que le recordaba la sangre. En el suelo había rastros de polvo mezclados con manchas oscuras, como si alguien hubiera caminado recientemente, aunque no había señales de vida humana. En una sala descubrió una vieja camilla, con restos de vendas amarillentas. Sobre ella, un frasco de vidrio con un líquido oscuro casi evaporado. Martín fotografió todo, anotando en su libreta: esto no parece un abandono natural. Todo quedó allí de manera abrupta. Algunos frascos aún contienen restos de sustancias químicas, etiquetas desgastadas con nombres y fechas. Más adelante, un archivador oxidado llamó su atención. Estaba parcialmente abierto, y entre los documentos se encontraba un diario del jefe de enfermería. Martín hojeó las páginas con cuidado. Cada entrada describía pacientes aislados, experimentos psicológicos y rutinas que incluían privación sensorial, aislamiento prolongado y observaciones meticulosas sobre reacciones humanas bajo estrés extremo. Algunas frases lo dejaron helado. Paciente 46. Responde a estímulos auditivos, pero muestra signos de despersonalización. Mantener en observación. Paciente 53. Rechazo al contacto visual. Comienza a hablar solo en pasillo de noche. Supervisar cuidadosamente. Pacientes desaparecidos durante la noche. No se encuentran cuerpos. Registro cerrado. Martín comprendió que no solo había negligencia, había un patrón sistemático, cruel, que los responsables del hospital habían ocultado durante años. Decidió continuar hacia los sótanos, donde los rumores sobre los procedimientos secretos eran más persistentes. La puerta estaba entreabierta. Descendió con cuidado, escuchando cómo su respiración se mezclaba con los ecos del pasillo. Cada escalón parecía amplificar un susurro distante,
como si la estructura misma del hospital respirara y lo vigilara. Al llegar al nivel inferior, vio filas de archivadores oxidados, frascos con restos químicos y antiguos cuadernos médicos. Entre ellos, un papel sobresalía. Era una lista de nombres sin fechas, todos tachados, con anotaciones crípticas en los márgenes. No volverá. Silencio total. Requiere observación permanente. Martín tomó nota de todo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las paredes húmedas del sótano parecían cerrarse sobre él y el aire se volvió más pesado. Su linterna iluminó una puerta al fondo. La empujó lentamente y encontró un pequeño cuarto casi vacío, salvo por una mesa metálica. Sobre ella había un cuaderno abierto y restos de etiquetas médicas amarillentas. Al acercarse, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápido, pero no había nadie. El sótano estaba vacío. Solo el eco de sus propios pasos y el zumbido de su linterna. Martín sintió que el edificio quería decirle algo, que el silencio era un mensaje y que cada rincón guardaba fragmentos de historias que no podían salir a la luz. Antes de salir del sótano, colocó la grabadora en el suelo y registró en voz baja cada pasillo, cada puerta, cada cuaderno. Todo parece conservar recuerdos de quienes estuvieron aquí. Algunos nombres ya no existen en ningún registro oficial. Este lugar guarda secretos que nadie debe descubrir. Cuando regresó al vestíbulo principal, notó algo que lo hizo detenerse. Una de las camillas del quirófano estaba ligeramente movida, como si alguien se hubiera apoyado en ella hace apenas minutos. Martín tragó saliva y comprendió que no podía confiar del todo en la idea de que estaba solo. Salió del hospital justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El viento movía hojas secas por el patio y el edificio proyectaba sombras largas, densas y amenazadoras. Martín sabía que debía regresar, que tenía que descubrir todo lo que el hospital ocultaba, aunque cada paso que diera lo acercara a un peligro que aún no podía definir. Al día siguiente, Martín decidió investigar el ala norte del hospital, que durante la guerra había sido destinada a los enfermos con traumas graves y aquellos considerados no recuperables. La entrada estaba cubierta de polvo y escombros, pero logró abrir la puerta con cuidado. El pasillo olía a moho y a desinfectante antiguo. En las paredes, restos de carteles y avisos militares apenas visibles se mezclaban con manchas de humedad. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban como fantasmas en el haz de su linterna. Martín encontró varias habitaciones cerradas. La primera contenía camillas cubiertas por sábanas amarillentas. Sobre una de ellas, un cuaderno viejo reveló anotaciones de enfermeras. Paciente 12, grita durante la noche, se le administra sedación, no responder a estímulos externos. Paciente 17, aislamiento prolongado, responde a voces internas, controlar sin intervención. El periodista sintió un escalofrío. Cada entrada reflejaba una rutina fría y metódica, pero también un maltrato psicológico sistemático. En otra habitación, una vieja vitrina contenía frascos con restos de medicamentos, casi evaporados. Martín fotografió cada uno, anotando etiquetas borrosas con fechas de años posteriores al final de la guerra. Todo indicaba que los experimentos y tratamientos especiales continuaron mucho tiempo después de que la ciudad creyera que el hospital había cerrado. Al continuar, escuchó un golpe seco desde el fondo del pasillo. Giró, pero no había nada visible. Solo la luz de su linterna iluminaba los escombros y las paredes agrietadas. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó.
Cada sombra parecía moverse con vida propia. En la habitación contigua encontró un escritorio con papeles desordenados, entre ellos un diario personal del médico jefe. Martín leyó varias páginas en voz baja. Paciente desaparecido durante la noche. No hay registro de salida. Nadie pregunta por él. Mantener en secreto. Paciente 29. Muestra signos de despersonalización. Comienza a inventar conversaciones con figuras que no existen. No intervenir. Observar. Martín comprendió que los informes no eran solo de rutina. Eran registros de un control sistemático sobre la mente y la conducta de los pacientes. La línea entre tratamiento médico y experimentación cruel era difusa. Decidió bajar al sótano una vez más. El aire estaba más denso que la vez anterior, cargado de humedad y un olor metálico, como si el edificio mismo hubiera absorbido la sangre y el miedo de los años. Entre cajas y archivadores, Martín encontró un conjunto de fotografías en blanco y negro. Algunas mostraban pacientes con miradas vacías. Otros eran de pasillos vacíos con sombras que no correspondían a nada visible. En una de las fotos, un niño pequeño aparecía parado en un pasillo, mirando directamente a la cámara, pero la fecha de la foto era años después del fin de la guerra. El corazón de Martín se aceleró. Cada evidencia apuntaba a que algo perturbador continuó después de que el hospital fuera oficialmente cerrado. Desapariciones, experimentos y control mental. De pronto, escuchó un susurro detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. El sonido parecía provenir de las paredes mismas, un murmullo indistinguible que se desvanecía cuando se acercaba. Su respiración se volvió pesada y un sudor frío le recorrió la espalda. Decidió no quedarse más en el sótano. Subió al vestíbulo principal y se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. La luz del día empezaba a desvanecerse y el hospital proyectaba sombras más largas y densas que antes. Martín comprendió algo esencial. No solo estaba investigando un lugar abandonado, sino que cada rincón del hospital mantenía viva la memoria de los horrores que allí ocurrieron, como un registro silencioso e implacable. Antes de irse, apuntó mentalmente cada descubrimiento: cuadernos, diarios, fotografías, anotaciones de enfermeras y médicos. Todo debía ser documentado, pero sabía que mientras más se adentrara en la verdad, más difícil sería escapar de la sensación de que el hospital lo estaba vigilando. Al caer la tarde, Martín decidió explorar el ala oeste del hospital, que según los planos antiguos albergaba los laboratorios y el archivo central. La entrada estaba bloqueada por escombros y tablones viejos, pero logró abrir un pequeño acceso lateral. El olor era aún más intenso: humedad, químicos antiguos y un dejo metálico que le recordaba la sangre seca. Dentro, los pasillos eran estrechos y oscuros. La luz de su linterna rebotaba en las paredes agrietadas y el techo bajo, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada paso levantaba polvo y pequeñas motas que flotaban como fantasmas en el aire. Martín avanzó con cuidado, anotando cada detalle y fotografiando los restos de mobiliario y equipo médico. Llegó a una sala amplia que había sido laboratorio. Encima de las mesas polvorientas había frascos con restos de sustancias químicas, etiquetas desgastadas y cuadernos abiertos con anotaciones. Martín hojeó uno de los diarios de laboratorio. Prueba de reacción 42. Paciente responde con agitación al estímulo verbal. Mantener registro y aislamiento. Prueba de privación sensorial 17. Signos de despersonalización. No intervenir. El periodista notó que muchas de las pruebas se habían realizado años después del fin de la guerra,
a pesar de que el hospital oficialmente había cerrado. Esto confirmaba sus sospechas. Algunos procedimientos continuaron en secreto mucho tiempo. Mientras revisaba los archivos, escuchó un ruido detrás de él, un golpe seco y repetido, que parecía recorrer todo el laboratorio. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo la luz de la linterna y los frascos polvorientos. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió seguir hacia el archivo central. Entre archivadores corroídos por el tiempo, encontró documentos clasificados, muchos sellados, otros con notas tachadas. Había listas de pacientes con nombres y números de identificación, junto a observaciones crípticas. Paciente desaparecido sin registro, mantener secreto. Evaluación psicológica incompleta. Proceder con aislamiento. Martín comprendió que lo que había ocurrido en el hospital no se limitaba a negligencia. Había un patrón sistemático de control y ocultamiento de información. Los pacientes no solo sufrían, sino que eran manipulados y vigilados meticulosamente. En una esquina del archivo descubrió fotografías que lo dejaron sin aliento. Pasillos vacíos, camillas cubiertas, pacientes con miradas perdidas. En algunas de las fotos, figuras aparecían moviéndose de manera extraña, aunque la exposición indicaba que no había nadie allí en el momento. Martín sintió que algo lo observaba. Las paredes parecían susurrarle, como si cada documento, cada objeto, cada sombra, formara parte de un mensaje que debía descifrar. Se dio cuenta de que no estaba solo. El hospital estaba vivo en su memoria y él había activado sus ecos. Decidió salir antes de que cayera la noche. Mientras descendía hacia la salida lateral, escuchó nuevamente un susurro, un nombre, indistinguible pero familiar. La sensación de que el edificio lo vigilaba se intensificó. Al llegar al exterior, el viento agitaba hojas secas y ramas, y la silueta del hospital proyectaba sombras alargadas y amenazantes. Martín comprendió que su investigación apenas comenzaba y que cada descubrimiento lo acercaba a un conocimiento que quizá no estaba preparado para enfrentar. Mientras se alejaba, miró una última vez el hospital. Parecía sólido y antiguo, pero sus paredes ocultaban secretos demasiado pesados para la luz del día. Al día siguiente, Martín regresó al hospital, decidido a adentrarse en los niveles más profundos y antiguos del edificio. Los sótanos, donde se almacenaban archivos clasificados y donde, según rumores, se habían realizado los procedimientos más secretos. El aire estaba cargado de humedad y un olor metálico penetrante le recordó inmediatamente la sangre. El pasillo descendente parecía interminable. Las paredes estaban cubiertas de moho y marcas oscuras, algunas recientes, como si alguien hubiera pasado por allí no hace mucho. Martín avanzaba con cautela, iluminando cada rincón con su linterna potente, mientras su grabadora registraba cada sonido, cada eco, cada crujido parecía amplificarse, como si el edificio respirara junto con él. Llegó a una puerta de metal corroído, marcada con números y letras apenas legibles. La empujó con esfuerzo y descendió a un sótano amplio, lleno de archivadores antiguos, frascos y equipos médicos oxidados. Entre las pilas de papeles, encontró un cuaderno grueso con anotaciones de un médico jefe. Paciente 67. Reacciones inusuales a estímulos auditivos. Mantener observación, no informar a superiores. Paciente 72. Muestra signos de despersonalización. Conversa con voces imaginarias. Mantener aislamiento. Pacientes desaparecidos durante la noche. Archivos cerrados. Ninguna explicación. Martín comprendió que los experimentos continuaron mucho después de la guerra, de manera clandestina.
No se trataba solo de negligencia, sino de un control sistemático sobre la mente de los pacientes. Mientras revisaba los archivadores, escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie, solo sombras proyectadas por la luz de su linterna. Sin embargo, un murmullo débil llenó el espacio. Palabras incomprensibles, indistintas, pero cargadas de intención. Parecía que las paredes mismas hablaban. Martín avanzó hacia una puerta lateral. Allí encontró un pequeño cuarto con una camilla antigua y restos de etiquetas médicas. Encima, un diario infantil, con dibujos y frases crípticas. No quiero dormir solo. Escucho voces que no existen. El doctor dice que me calme, pero no puedo. El corazón de Martín se aceleró. Las voces que había escuchado no eran solo recuerdos del edificio, sino fragmentos de la vida de quienes estuvieron atrapados allí. Cada documento, cada objeto, cada sombra parecía retener un eco del pasado. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. Martín quedó en completa oscuridad. El murmullo se hizo más fuerte, más cercano. Parecía provenir de todas direcciones a la vez. Archivadores, paredes, techo. Su respiración se volvió rápida y superficial. Cada paso que daba hacía crujir el piso de manera alarmante. Encendió de nuevo la linterna. El sótano parecía el mismo, pero algo había cambiado. Sobre la camilla, un frasco abierto contenía un líquido oscuro, con restos secos de algo que no supo identificar. La sensación de que el hospital lo vigilaba se intensificó. Cada sombra parecía moverse ligeramente cuando él giraba. Martín supo entonces que no podía irse sin comprender más. Debía explorar la sección más antigua del sótano, donde se almacenaban los archivos más secretos y los registros de los pacientes desaparecidos. Pero el miedo lo acompañaba con cada paso, consciente de que el hospital tenía memoria, y esa memoria estaba viva de alguna manera. Al terminar el día, subió al vestíbulo principal, exhausto, con la sensación de que no solo había descubierto documentos, sino fragmentos de la esencia del hospital. Un lugar donde el dolor, el miedo y el control habían dejado huellas imborrables. Al amanecer, Martín volvió al hospital una vez más. La noche anterior no le había dejado dormir. Los recuerdos de los sótanos y los susurros que parecían provenir de las paredes lo perseguían. Traía consigo todo su equipo: linterna, cámara, grabadora y una libreta para registrar cada detalle. Decidió entrar por la entrada principal. La luz del sol apenas atravesaba los vidrios rotos, creando rayos difusos que iluminaban el polvo en suspensión. El vestíbulo estaba silencioso, pero Martín sentía que el hospital no había olvidado su presencia. Cada paso resonaba, cada sombra parecía estirarse hacia él. Se dirigió al sótano más antiguo, el que albergaba los archivos más secretos. Las escaleras crujían bajo su peso. El olor a humedad, químicos y óxido era más intenso que nunca. En el nivel inferior encontró un pequeño cuarto con archivadores metálicos, cajas con frascos y cuadernos viejos. Entre los documentos, Martín halló un diario de los pacientes desaparecidos. Sus nombres, fechas y notas de los médicos se mezclaban con frases que parecían escritas por los propios desaparecidos. No me dejen solo. Escucho pasos que no existen. Se llevan a todos, pero nadie recuerda. Martín entendió que el hospital había continuado su actividad de manera clandestina y que los registros de los pacientes perdidos nunca fueron reportados. Cada archivo, cada frasco, cada papel era un testigo silencioso de la crueldad sistemática que había tenido lugar allí.
Mientras revisaba un archivador, escuchó un crujido detrás de él. Giró rápidamente, pero el sótano estaba vacío. Sin embargo, la sensación de vigilancia era más fuerte que nunca. Cada sombra se movía ligeramente cuando él giraba la cabeza, como si algo invisible lo estuviera siguiendo. Decidió que era momento de documentar todo. Colocó la cámara frente a los archivos y empezó a grabar, narrando en voz baja cada descubrimiento. Habló de los pacientes desaparecidos, de los experimentos psicológicos, de las anotaciones de los médicos y enfermeras. Mientras hablaba, un leve murmullo llenó la habitación, como si los archivos mismos quisieran añadir sus propias voces a la grabación. Tras horas de documentación, Martín subió nuevamente al vestíbulo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas por el edificio. Al mirar hacia atrás, notó que el hospital parecía más sólido, como si su propia memoria hubiera activado algo en él. Cada esquina, cada pasillo, cada archivo parecía conservar una esencia de los eventos que allí ocurrieron. Martín salió del hospital con un sentimiento ambiguo. Había logrado recopilar pruebas y testimonios que nadie más conocería, pero también comprendió que el lugar había dejado una marca indeleble en su mente. El edificio no era solo un testigo, era un guardián silencioso de horrores pasados, y de alguna manera ahora formaba parte de él. En la ciudad, las personas notaban que algo había cambiado en Martín. Su mirada estaba cargada de recuerdos que no compartía, y sus pasos parecían pesar más. Nadie lo acompañó a los sótanos. Nadie vio lo que él vio. El hospital continuaba allí, abandonado y silencioso, pero su historia estaba viva en las sombras que Martín había documentado. Al cabo de semanas, al revisar sus grabaciones, Martín notó algo inquietante. En los vídeos, en algunos cuadros de los archivos, aparecían figuras que no había visto mientras grababa. Sombras, deformaciones sutiles, presencias que parecían observar la cámara. Comprendió que el hospital no solo guardaba secretos, sino que esos secretos, de alguna manera, lo habían acompañado hasta fuera del edificio. Martín cerró su cuaderno y apagó la grabadora. Sabía que había descubierto la verdad, pero también entendió que algunas memorias de horror no se olvidan y que ciertos lugares siguen vivos en el recuerdo de quienes los pisan.